no es nada nuevo. El patriarcado, que empezaremos hablando de él, existe desde que la humanidad comienza a existir. Y si no, fijaros algunas de las frases que algunos hombres han dado a lo largo de la historia relacionadas con la mujer que no tienen desperdicio. La mujer es más imperfecta que el hombre. La principal razón es que es más fría. Si entre los animales los más calientes son más activos, se deduce que los más fríos son imperfectos. Galeno, en el siglo III después de Cristo. Esta tenía una mujer con los pies fríos, debía decir. Juan Knox, uno de nuestros reformadores escoceses, padre del presbiterianismo. La mujer fue hecha para servir y obedecer al hombre. Amén. Porque es verdad. Otra. La mujer está sujeta al hombre debido a la debilidad de su naturaleza, tanto en mente como en cuerpo. Los hijos deben de amar más a su padre que a su madre. Santo Tomás, de aquí, no. El Talmud judío, por respeto a la congregación, no debe permitírsele a la mujer leer las escrituras en público. Es una vergüenza que se oiga la voz de una mujer entre la de los hombres. La voz de una mujer tiene una desnudez obscena. Orígenes, padre de la Iglesia primitiva, primer siglo. Los hombres no deben sentarse a escuchar a una mujer, aun si dice cosas admirables o hasta santas, lo que no tiene mayor importancia, ya que vienen de la boca de una mujer. Esto no es nada nuevo. Esto de lo que vamos a hablar no es nada nuevo. El patriarcado, hermanos, es un sistema social, cultural, complejo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y que tiene que ver con un poder que privilegia a los hombres por encima de todo lo demás, de las mujeres, de cualquier cosa que esté por debajo de él, perpetuando así la desigualdad de género que tanto vivimos entre nosotros en nuestro mundo. Se basa en la idea de que los hombres son superiores por el hecho de nacer hombres y que deben de tener el control y la autoridad de toda la sociedad por el hecho de ser varones. A ver, ¿qué cojo esto avanza? Así, aquí tenemos. Así que en las familias los bigotes de los hombres tapaban las bocas no solamente de sus compañeras, sino también de sus descendientes. Así nosotros hemos visto a lo largo de toda la vida como en las familias la figura paterna era la figura sobresaliente. Me fascinó esta fotografía. No me digáis que no, el hombre ahí sentado, leyendo el periódico plácidamente y la mujer toda arregladita, peinada, pintada, había hecho un pastel maravilloso y el hijo encendiéndole la pipa a su padre, porque el rey del castillo era el varón, el rey del castillo. Refleja esas normas que son asignadas a los hombres y que nosotras, aún en nuestros días, en pleno siglo XXI, todavía seguimos arrastrando. Y no solamente en la sociedad, sino también a veces, desgraciadamente, en nuestra propia iglesia. Este sistema, pues obviamente a veces se manifiesta en esa violencia de género frente a la mujer por el derecho de ser propiedad mía. Tú me perteneces, yo soy tu dueño y como soy tu dueño puedo hacer contigo lo que yo quiera. Y vemos, pues desgraciadamente, todo lo que influye en el ámbito, en esa disparidad también, como vemos, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuántas de nosotras a nivel secular hemos visto las dificultades que hay por el hecho de ser mujeres? Que por el hecho de ser, a una mujer se le exige
mucho más que a un hombre por el hecho simplemente de ser mujer. Más dificultades, más trabas. Las mujeres tienen que luchar para llegar a puestos directivos y se les exige mucho más. He trabajado secularmente, sé de lo que hablo, he dirigido personal y sé que a una mujer por el hecho de ser mujer se le exige mucho más que un hombre. No digamos a nivel también salarial, ¿eh? El mismo trabajo, las mismas condiciones laborales, a veces tienen diferentes salarios si es un hombre o si es una mujer. Este es un sistema que vamos a encontrar en muchos lugares. Y aquí en España, dentro de lo que es España, no podemos quejarnos aún demasiado porque tenemos un país, al menos en teoría, en democracia. Pero si vas a otros países del mundo, en algunos países de África, el tema ya se dispara a unos niveles tremendos. Países de África donde a la mujer se le niega el propio hecho de poder disfrutar de una relación matrimonial y como las niñas son castradas desde niñas para que solo sirvan para engendrar hijos y nada más. O sea, estamos viviendo en un mundo absolutamente injusto dentro de todo este sistema. En muchas familias se espera que el padre tenga más autoridad con la madre y las madres son las propias que generan eso. Cuando venga tu padre se lo voy a decir y te vas a enterar, como si ella no tuviera la autoridad de corregir a su hijo, como si ella no tuviera el derecho y el privilegio de poder educar a su hijo. En los personajes, en los programas de televisión, esto a mí se me abren las carnes cuando veo esto. Soy una mujer valiente. Y cuando veo un programa de televisión, ¿habéis visto esas películas donde llega el malo y quiere atacar al marido, al novio, al compañero y está ahí pegándole y ella está gritando ahí al lado con las manos quietas sin hacer nada, cuando tiene a su alrededor cacerolas y muchas cosas para poder usar y defender al que quiere? Pero está ahí, se limita, o sea, esa actitud pasiva, esa actitud de no defensa, esa actitud de necesito que me protejan, me cuiden, me miman. Claro, ¿esto qué es lo que ha ocurrido a veces? Que ha llevado a mujeres a una posición muy cómoda. A mí que me protejan, a mí que me cuiden, a mí que me hagan todo. Yo sí, yo sujetita, pero tú trabajas, tú haces todo y yo aquí sin problemas. Cuidado, esto es muy peligroso, hermanas, ¿eh? Esto es muy, muy, muy peligroso. Necesitamos entender que para erradicar esas cosas que son injustas a nivel personal, a nivel de ser humanos, necesitamos entender otra situación. ¿Cómo vamos a afrontar todo esto? Claro, algunos han ido a otros lugares y entonces han dicho, bueno, pues llegamos y empezamos con la idea del feminismo. Esta foto me fascinó cuando la encontré. La primera ola de los derechos de la mujer comienza en el siglo XVIII, hermanos. A este siglo se le conoce como el siglo de las luces. Exacto. El siglo de las luces. En este siglo llegó la Ilustración, la Revolución Francesa, la defensa de la igualdad de los ciudadanos. Un siglo maravilloso de libertades, excepto para la mujer. Excepto para la mujer. Pero hubo un grupo de mujeres, comienza en Estados Unidos, lo que es denominado, es verdad que siempre ha habido antecedentes, mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia, pidiendo la libertad y el derecho que como seres humanos correspondía a la mujer. Pero podemos decir que el comienzo como tal del feminismo comienza en el siglo XVIII. En Estados Unidos, un grupo de mujeres se levantan pidiendo el derecho para igualdad de las mujeres y de los esclavos, porque todavía había esclavitud en ese tiempo. Y se levantan valientes, salen a la calle y piden derechos de igualdad. Encarceladas, maltratadas, pegadas, incluso alguna fue ejecutada por pedir el derecho de libertad, fuera la esclavitud, sea cual sea la esclavitud. En 1789, en plena revolución,
se declaró lo que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía. Y lo tienes ahí en los museos en Estados Unidos, que firmaron ahí un montón de gente, pero estaba excluida la mujer y los esclavos de todo esto. Qué tristeza pensar en derechos y pensar cómo dejaron de lado. Pero las mujeres fueron valientes. Las mujeres son valientes, hermanas. Y a lo largo de la historia se han levantado una y otra vez para decir, no, esto no está bien. Esto hay que cambiarlo. Llegaría aquí a Europa este movimiento y un grupo de valientes salieron a la calle y dijeron, ¡queremos votar! Y la gente dijo, ¿estáis locos? ¿Cómo vais a votar? No, pero se echaron a la calle y surgió lo que se llamó el movimiento sufragista, donde seguro que hemos visto muchas películas y muchos reportajes de estas valientes que fueron perseguidas, igual, encarceladas, que fueron muertas muchas de ellas. En el Reino Unido se echaron a la calle las mujeres y protestaron, y los hombres se escandalizaron de lo que estaba pasando. Y en esa segunda fase de ser un movimiento intelectual, de pensar tenemos que hacerlo, se convirtió en un movimiento social, porque afectó a la sociedad. Claro, lo rechazaron, dijeron que no, se empezaron a agrupar ya un poco más organizativamente para defender todos esos derechos y fueron rechazados. Presentaron cientos de firmas, miles de firmas, pero se dijo que no. Llega la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Todos los hombres se van a la guerra y ¿quién se queda en la sociedad? Las mujeres. ¿Quiénes hacen todo el trabajo? Las mujeres. Las mujeres dieron el callo en toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial había cierta vergüenza de parte de la sociedad masculina y entonces les dieron el derecho al voto. Pero solo en Inglaterra. Solamente en Inglaterra les permitieron que ellas pudieran votar y ahí estaban, pues esta foto histórica, tan felices con su cartel de voto, porque por primera vez en la historia iban a poder expresar su deseo de quién quería que les gobernara. Aquí en España, hermanos, el movimiento de sufragio femenino llegó en 1931. Ayer. O sea, ahora nos parece muy normal votar, pero os aseguro que esto es algo que a las mujeres se les ha negado por muchos años. De hecho, había una abogada inglesa en Madrid que se opuso radicalmente al voto de la mujer, no porque no creía en el derecho de la mujer, sino porque ella decía que la mujer había sido tan influenciada por la Iglesia Católica que solo votaría lo que la Iglesia dijera, y entonces se negó. ¿Cuántas de vosotros habéis escuchado esa canción que decía anda y que te ondulen con la permanente? Pues esa canción viene de ese momento histórico que decía, y si tiene preguntas, pregunta a María Kay, que por qué no quiere que la mujer vote. De ahí viene esa canción. Hoy en día, pues vivimos momentos como el 8 de marzo y demás, donde se está ponderando, pero claro, estamos llegando a caer en el otro extremo. En el otro extremo. De la misma manera que en el patriarcado, los hombres, por el hecho de ser hombres, tienen derecho a todo, pues a veces estamos viendo como por el hecho de ser mujeres somos las buenas. Por el hecho de ser mujeres somos las buenas, o todas somos víctimas. Y los hombres son todos malos. Me parece que necesitamos reflexionar, no en las corrientes que nos marca la sociedad, sino si hay algo más. Si hay otra cosa que nosotras, como hijas de Dios, necesitamos hacer. Ahora, ¿dónde encontramos la postura donde nosotros sabemos quiénes somos y qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestras relaciones? Solamente... esto, cuando hablamos de feminismo, a veces pensamos feminismo como algo
una palabra solo. Esos son todos los tipos de feminismo que hay. Y cada uno tiene un énfasis diferente, ¿eh? Hoy en día el mainstream es el feminismo que más está funcionando con el tema de cambio de leyes y demás. Lo estamos viendo en nuestro país. Hemos sufrido ahora mismo una crisis por precisamente una aprobación de una de estas leyes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que fundarnos no en lo que la gente dice, no en lo que la gente piensa, sino en qué dice la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que encontrar nuestro fundamento, porque la Biblia, hermanos, sigue siendo la única norma de fe y de conducta. No hay más, ¿eh? Esto no es una cuestión de corrientes, de modas, ahora tenemos que hacerlo así porque es lo que se lleva. A mí lo que se lleva, lo siento mucho, es muy pasajero. Va y viene, ¿vale? Las ideas van y vienen. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso entiendo que, bueno, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos conceptos culturales, vamos a encontrar muchos conceptos históricos que necesitaremos entenderlos en su contexto para no equivocarnos a la hora de interpretar las Escrituras. Así que como mujeres necesitamos meditar. Necesitamos sentarnos y reflexionar por nosotras mismas. No dejemos que nadie piense por nosotras. Tenemos que aprender a pensar, a reflexionar, a renovar nuestra mente hacia una concepción bíblica de todas las cosas que me rodean. La palabra de Dios, el apóstol Pablo les decía que teníamos que traer nuestros pensamientos cautivos a Cristo y dejar que Él renueve nuestro entendimiento. Porque desde pequeños se nos ha tratado de enseñar unas normas, unas costumbres, unos roles, y necesitamos entender a la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere. Para eso, obviamente, tenemos que desempolvar nuestras Biblias. Tenemos que desempolvar las Biblias, hermanas. Tenemos que abrir la palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. De nada vale que solamente abramos la Biblia cuando vamos los domingos a la iglesia, porque estaremos comiendo lo que ha comido otro. Pero nosotros necesitamos comer por muchos filetes de ternera que coma una madre, lo único que sale por su pecho es leche. Es leche. Los filetes se los come ella. Nosotros necesitamos comer filetes de la palabra del Señor. Estamos viviendo una temporada donde a veces nos estamos alimentando de lo que otros hacen. Y ahora estamos viviendo una época donde, ay, venga, devocionales de aquí, de allí, de allí, de allí. Y corren los devocionales que hacen otros, pero ¿dónde están los tuyos? ¿Dónde están tus devocionales, tu reflexión? Solamente comemos de lo que hacen otros. Por favor, hermanas, reflexionemos sobre esto. Si esta conferencia sirve solamente para que tú comas y busques en tu palabra, con un bolígrafo, con un lápiz, con una libreta para apuntar lo que no entiendes, lo que entiendes, que Dios me está diciendo, eso es lo único que tendrá valor de todo esto. Porque el Señor usará su palabra para cambiarte a ti y para cambiar la mente. Así que esto es importantísimo, que aprendamos a comer de la palabra, que aprendamos a comer. El problema de todo esto surge cuando el ser humano se atreve a pensar sin la Biblia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que su verdad está muy desenfocada, ¿vale? Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender. La caída del hombre trajo miopía al ser humano. Y las Sagradas Escrituras son esas gafas que te permiten ver de nuevo ese nuevo hombre en Cristo que interpreta la Escritura. Yo ya, mi vista empieza a estar cansada, nunca he usado gafas, pero ahora ya cuando quiero leer, pues tengo que ponerme las gafas porque si no, no puedo ver. Pues las gafas de la Escritura es lo que nosotros necesitamos para enfocar. Claro, eso no quiere decir, como algunas veces podemos ver a algunos hermanos o hermanas,
que cogen la Biblia y entonces empiezan a leer una parte de la Biblia y dicen, uy, esto no me gusta. Y arranco la Biblia, arranco esa hoja. Yo le digo que el tipes bíblico no se ha inventado. No existe. Hay algunas partes en la Escritura, hermanos, que son duros, que son difíciles de entender, que nos cuestan, hay que digerirlas con tranquilidad, ¿vale? Pero yo no me da el derecho a abrir la Escritura para justificar mi posición. Yo abro la Biblia para buscar los versículos que apoyan lo que yo digo. Y los que no, como si no existieran. Como si no hablamos de ello. De esto no se habla. No, como decía Forrest Gump, de esto no tengo nada más que decir, ¿no? O sea, pues no. Tendremos que ver la Biblia como un todo. Como un todo. Y cuando hablamos de temas polémicos en la Escritura, tenemos que ser honestos, coger todos los pasajes que hablan de ello, estudiar todos los pasajes que hablan de ello, ver todos los puntos de vista que se reflejan y después llegar a conclusiones. Pero yo no puedo llegar a conclusiones solo de los pasajes que apoyan lo que yo digo, porque entonces estoy haciendo lo que este personajillo que está haciendo así, buscar, justificar con la Biblia, imponer esos criterios y pasar por alto el mensaje general de la Escritura. Y eso no es honesto, hermanos, no es honesto. El profundo efecto que ha causado el cristianismo para las mujeres de todo el mundo es algo que no podemos ignorar. El Señor ha hecho cosas grandes y en la Escritura vemos hombres y mujeres usados por Dios para la gloria del Señor. Y no podemos ignorar esto y veremos algunas cosas. Claro, para todo esto necesitamos obligatoriamente ir al principio de la historia. Necesitamos ir al principio de toda. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Comienzo. Génesis 2. Conflicto. Génesis 3. Pero en el comienzo es donde tenemos que volver, porque la cruz de Cristo nos lleva de nuevo al comienzo. La cruz de Cristo no nos lleva a Génesis 3, nos lleva de nuevo a Génesis 2. Así que necesitamos entender ese concepto. La Biblia menciona en el primer libro de la Biblia, en 2 versículos, que el hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios. El ser humano, varón y hembra, ha sido creado imagen de Dios. Es verdad que en el libro de Génesis hay 2 relatos de la creación, ¿verdad? Está el primer relato general de toda la creación y luego hay un relato específico en el capítulo 2 donde nos habla de la creación de Eva. En base a esa creación de Eva se han especulado y creado un montón de teorías y ahí, en este capítulo, comienza el patriarcado. Hermanos, aquí comienza la primera historia donde todos los que justifican esta posición tratan de venir a este pasaje para justificar su idea. Nos dice la historia que Dios crea a Adán y que después Dios hace dormir a Adán en un sueño profundo y que de la costilla de Adán crea a Eva. Y he escuchado de todo en cuanto a esto, ¿eh? De todo he escuchado. Ay, que no la ha creado de los pies para que no la pisotee, o de la cabeza para que no le manden, o de la mano de la costilla para el corazón. Qué bonito, pero va a ser que esto no es esto es narrativa poética de algún predicador que lo quiso hacer, pero no es escritura, ¿vale? Eso no es narración de la escritura. El primer relato es que Adán fue creado masculino y femenino, y esa es la imagen de Dios, porque Dios es padre y madre. Dios es padre y madre. Hay un montón de versículos en la escritura que nos hablan de ese Dios madre que engendra,
que cuida a los polluelos, que los quiere recoger, que llora por los que ha amamantado. Hay pasajes preciosísimos en la Escritura, masculino y femenino. De ese sueño de Adán se ha interpretado literalmente que como la mujer fue creada después, es inferior. Y como el hombre fue creado primero, es superior. Y apoyándose en esta interpretación, pues se ha querido justificar esas posturas subordinadas de la mujer. El varón es principio y fin, como Dios es principio y fin de toda la creación, y se usa ese versículo mal interpretado para decir esto. Claro, tenemos que ir a esas dos palabras maravillosas que aparecen en esta narrativa: ayuda idónea, ¿vale? Claro, ayuda idónea. Había alguien que decía: tú ves a un hombre con una bata blanca y a una mujer con una bata blanca y automáticamente dice el hombre es médico y la mujer churrera, ¿no? ¿Perdón? O sea, ¿cómo podemos trastocar así la historia? Ayuda idónea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que es inferior por el hecho de ser ayuda idónea? Mirad, esta palabra, ecer. La palabra ecer es una palabra maravillosa en la Escritura. Se usa 21 veces en el Antiguo Testamento. Y generalmente se usa para referirse a Dios, cuando está ocupado en esas actividades de socorro para el ser humano. Y Dios es tu ayuda, Dios es tu socorro. Cada vez que escuchas esa palabra en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es la palabra ecer. Se refiere a Dios y a la mujer. Qué interesante. ¿Por qué hacemos esa diferencia cuando aplicamos esa palabra a la mujer? ¿Se nos ocurriría decir alguna vez que Dios es inferior al hombre porque es nuestra ayuda? De ninguna de las maneras, ¿verdad? Fuera de nosotros jamás ese pensamiento. Pero cuando lo aplicamos a la mujer, bajamos la categoría y decimos automáticamente es la persona que viene para ayudar. Es ese Dios que da consuelo, alivio, es ese ser que quiere decir ese poder y esa fuerza que viene a suplir mi debilidad. O sea, cuando Dios crea a la mujer, cuando Dios crea al hombre, al varón, se da cuenta de que necesita ese complemento que es la mujer. Y los dos son completos cuando están juntos, en esa creación. La siguiente palabra es idónea. La palabra idónea que traducimos en español, pero la primera proposición de esa palabra en el original, en hebreo, es enfrente. Igual. O sea, yo soy tu ayuda colocada enfrente de ti, para que me mires y para que podamos hacer juntos la labor. No es aquí, yo te agarro, yo te sostengo y ahora yo te llevo. No, es la persona que tengo enfrente. Es ese Dios que le da al varón la mujer para que sea su socorro, su ayuda, su consuelo, su fuerza, a su lado, igual, enfrente. Eva sería de su misma clase, de su misma especie, con la misma imagen de Dios, o sea, alguien igual a Él. Y ese efecto, ese pensamiento que está ahí en Génesis 2, fundamenta todo lo que es la creación del Señor. Porque cuando Dios ve a ese hombre, a ese ser humano creado, dice que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Cuando llegamos al reino, cuando llegamos a la teología del reino, vemos toda esa carga de nuevo que vuelve a salir, ese Dios que no discrimina al hombre y a la mujer, que viene a morir por hombres y mujeres, y que trata con dignidad al hombre y a la mujer, y que salva y perdona a hombre y a mujer. Y ese reino de los cielos que está compuesto de toda raza, de toda lengua, de toda
nación, de toda situación cultural, de toda situación social. Porque en el reino de los cielos, en esa Basilea, hermanos, no hay diferencia ni racial, ni de género, ni cultural, ni de ningún tipo. Todos volvemos a ser iguales delante del Señor. ¡Qué maravilla es esto! Hay una palabra que a mí me encanta, que es aleluya. Por favor, decid aleluya. Aleluya. Aleluya, que tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Que no hace acepción de personas. De hecho, todas las imágenes que a veces en el Antiguo Testamento y dentro del patriarcado se tenían de Dios era el juez, el jefe, el vencedor, el rey, ¿verdad? Ese que estaba siempre por encima de todo. Y claro, Jesús viene y rompe todos los esquemas. Todos esos esquemas de patriarcado. Y se aparece como siervo, aparece como acusado, aparece como miserable, aparece como un prisionero que es reo de muerte. ¿Cómo puede ser que este sea Dios? Esto no puede ser, rompe todos mis esquemas. Pero es que Dios es así, nos rompe los esquemas una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Cuando Dios les dice a Adán y Eva que señoreen, se lo dice en plural. No dice, Adán, tú señores, y que te ayude Eva cortando las verduras, ¿vale? No. Señoread la tierra. A los dos les da la misma orden. La misma orden. Y así lo reconoce Adán, porque dice Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera. Por compañera. No la mujer que me diste, sino la mujer que me diste por compañera. Eva no era una propiedad de Adán, era su compañera. Su compañera, claro. El problema llega en Génesis 3. Y nos encontramos con la caída del ser humano. Y a partir de la caída del ser humano, hermanos, hay unas consecuencias para el hombre y para la mujer. Trabajarás con el sudor de tu frente, darás a luz, con dolor a los hijos moriréis. Y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Hemos santificado lo que es fruto del pecado. Y eso, hermanos, es un gravísimo error teológico. Es gravísimo. Las consecuencias del pecado no podemos santificarlas. No podemos santifiquemos la muerte. ¿Por qué no ponemos la epidural? Cuanto más suframos, mejor, ¿no? ¿Por qué? Cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado con esto. No santifiques lo que es fruto del pecado. Claro, cuando llegamos a la Escritura y cuando vemos cómo Dios trata a la mujer, todo el mundo se asombra. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y veremos cómo el Señor Jesús trataba a la mujer. Veremos cómo la dignificaba. Todo el mundo se vio sorprendido cómo el Mesías trataba a las mujeres, cómo las hizo sus compañeras, cómo aprende a nacer de una pobrecita chiquita, una adolescente, una virgen ahí, formándose con ella, dejando que le enseñe, dejando que ella actúe como madre. Gálatas 3:22, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. En relación a lo antiguo, es lo que nos vamos a encontrar: enseñoreamiento, dolor, injusticias. Eso es lo que es normal, y hasta que el Señor no venga, seguirá siendo normal, porque es parte y es consecuencia de nuestro pecado, hermanos. Forma parte de la naturaleza pecaminosa. El patriarcado es una consecuencia pecaminosa de nuestra naturaleza. Fijaros, esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Y hasta que el Señor no venga, esa justicia allá afuera lo vamos a encontrar.
Pero en la Iglesia esto no puede ser. Esto no puede ser. Eso es parte de lo antiguo. Pero en lo nuevo somos uno en Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de mujeres. Sé que ibais a hacer algún repaso esta tarde, pero sí que me gustaría mencionar algunas de ellas. Tenemos a Débora. Débora no solamente era una profetisa, sino que fue una jueza que lideró el pueblo y encima una estratega militar. Porque no había ningún hombre que se atrevía a vencer a los enemigos. Y ella dijo, aquí estoy yo, Señor, úsame. Y como mujer se puso al frente y le siguieron todos. Y le siguieron y obedecieron y venció. Y logró, fijaros qué importante, la paz en Israel durante 40 años. Que no, esto no es moco de pavo, 40 años logró tener paz. Cuando allí, cuando no venían unos, venían otros. Les daban torta por todos lados. Los que subían de arriba para bajar abajo y los que bajaban de arriba para subir. O sea, les daba igual. Como estaban en el medio, recibían asaltos de todo el mundo. Y esa mujer logró tener una calidad de paz en el pueblo tremendo. Una mujer a quien todo el mundo siguió. Miriam fue una mujer que creció siendo esclava en Egipto. Ella sabía lo que era sufrir vejaciones. Ella sabía lo que era sufrir injusticias. Pero el Señor usó a esta mujer junto con sus dos hermanos, Moisés y Aarón, y lideraron juntos, lideraron a un pueblo de más de 2 millones de habitantes que salió de Egipto. Y ella supo organizar un equipo de alabanza brutal, ¿vale? Brutal. Y supo llevar al pueblo en adoración al Señor de una manera que el pueblo se gozó y disfrutaba de la presencia. Era profetisa también. Hulda, otra profeta. Segunda de Reyes 22. ¿Recordáis este texto, el famoso rey Josías, ¿vale? Cuando de repente están limpiando el templo. Yo esto, es que por más que lo entiendo, lo más que lo leo no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que perdieran el libro de la ley en el templo? O sea, vosotros imaginaros que vamos a la iglesia y de repente un día nos encontramos con una Biblia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? Porque han perdido la Biblia en la iglesia. Pues eso les pasó. Eso les pasó. Y abren la Biblia y claro, se echan todos a temblar. Y dicen, ¿a quién llamamos? ¿Y a quién llaman? A una mujer. A Hulda. Una profetisa que viene y les da la palabra del Señor. Tremendo esto, ¿eh? Podríamos hablar de gente como Esther, este bellezón, que llegó allí por bellezón. Pero que el Señor supo usar esa belleza para salvar a su pueblo. Y ella tuvo el valor, porque oye, esto no era fácil. Ahora tú llegas, claro, nosotros vivimos en un tiempo, ahora de los reyes podemos hablar lo que queramos, y la gente escribe y las noticias dicen que se ha robado, que se no ha robado, que no sé qué, y no pasa nada. Pero en ese tiempo tú decías mu y ya te habían matado, ¿vale? Y esta mujer fue valiente y supo enfrentarse allí a unas situaciones difíciles. Un montón de mujeres. Atalía, otra mujer que ocupó el trono. La mujer de Gael, también otra mujer, muchas mujeres. Seguro que luego esta tarde hablaréis de alguna de ellas. Pero hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento que se levantaron y supieron ser usadas por el Señor porque su corazón estuvo dispuesto a asumir los riesgos que significaba ponerse de pie en ese momento histórico tan complicado de decir, sí Señor, obedecer la voz del Señor. Pero claro, a medida que el tiempo fue pasando, un movimiento antifeminista también fue creciendo. De la misma manera que se iba desarrollando, también crecía esa generación. Y así llegamos a los tiempos del Señor, en una sociedad judía muy influenciada por el mundo helenista, donde la mujer no servía absolutamente para nada, y aún el pensamiento helenista todavía tiene sus raíces y sus sombras entre nosotros. La mujer no tenía ningún tipo de derecho público, ni cívico, ni aún familiar. No tenía absolutamente ningún derecho. A la mujer se le casaba, se le divorciaba,
lo que fuera necesario. Dentro de los tiempos del Señor Jesús, un judío tenía derecho a divorciarse de una mujer si se le quemaba la comida. Se le quemaba y decía, divorcio. Y automáticamente se le daba. O sea, imaginaros hasta qué punto habían llegado las situaciones de injusticia, pobres de nosotras, si esto nos pasara hoy en día. En el transcurso de 300 años antes de Jesús, se produjeron muchos reglamentos que lo que hicieron fueron tapar la boca de las mujeres. Así como en el Antiguo Testamento, la mujer podía entrar en los atrios del templo y podía alabar y formar parte de la adoración. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya no encontramos nada de eso. En el Nuevo Templo las mujeres tienen vetado el entrar. Las mujeres han sido una y otra vez restringidas en esa libertad. No podían hablar en las sinagogas, entraban por una puerta separada y tenían que estar detrás de una especie de enrejado. Todavía si vais a algunas sinagogas, depende en algunos lugares, tienes el espacio de las mujeres donde no podían interrumpir la labor de los hombres. Estaba prohibido el acceso a donde enseñaban la ley, con lo cual les estaba prohibido el hecho de poder desarrollar su propio pensamiento. Y una exégesis profunda del Antiguo Testamento nos permite darnos cuenta, hermanos, que las Sagradas Escrituras siempre han mantenido esa igualdad, pero ha sido el hombre el que ha puesto trabas una y otra vez. Y a partir de este periodo entramos en el peor periodo de la historia de la mujer. En el tiempo de Jesús las culturas eran absolutamente patriarcales, absolutamente, subordinadas a sus padres, después a sus maridos, y después, si te quedabas viuda, ya te podías morir porque no tenías cómo vivir, ¿vale? Por eso la Iglesia primitiva dice, cuidaros de los huérfanos y de las viudas. Cuidado de los huérfanos y las viudas. La mujer se convirtió en un ser invisible. Era invisible en la sociedad. No aparecía en ningún lado, no tenía ningún derecho, no tenía absolutamente nada, ningún poder, ni jurídico, ni social, ni de ninguna clase. Los derechos les fueron robados absolutamente. Pero era invisible para todos, menos para Jesús. Invisibles para todos, menos para Él. No tenían poder alguno, excepto para Jesús, que aún en medio de situaciones injusticias, como es el caso de esta mujer que quería ser lapidada por esos varones tan justos, el Señor le tiende la mano y no la condena. Y le tiende esa mano. Los evangelios tienen un afecto especial de justicia igualitaria entre hombre y mujer. Su comportamiento hacia las mujeres es de un cristal androcéntrico de los textos. Tremendo, tremendo. Después, mirar lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y los versículos 1 al 5. Después de esto, iba por los pueblos y las aldeas predicando el reino de Dios. Y se acompañaban los 12 y algunas mujeres, María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y algunas otras. Él no relegó su discipulado, su enseñanza solamente a un grupo de varones. Él lo abrió a todo aquel que quería aprender, todo aquel que quería escuchar. Él estaba dispuesto. La implicación de este texto es que estas mujeres ayudaron a desarrollar precisamente el ministerio del Señor. Ahora, dejaremos ya con la siguiente diapositiva después para la tarde. Es interesante, en un mundo tan patriarcal como Jesús nace, las 5 mujeres que aparecen en su genealogía. Porque sabéis que la genealogía para un judío era importantísima, ¿eh? Depende de quién eras hijo, así se te trataba, ¿vale? Depende de quién eras hijo. Y claro, esto es como las familias, aquí en España nos pasa igual. Cuando hay algo sucio en una familia, lo tapamos. Tratamos de taparlo, ocultarlo. Pero Jesús no oculta a sus mujeres de su genealogía. Y la primera que aparece es Tamar. ¿Quién es Tamar?
Era una prostituta. Vaya, esto hay que taparlo. Por favor. Pero esto, qué vergüenza, que no se sepa. Que no se sepa. Esto mejor lo tapamos. Pero una mujer que supo afrontar con valentía, que creyó en Dios y que asumió los riesgos sociales de lo que eso implicaba. Y el Señor le da honra. Y la pone en su genealogía. Tamar, una mujer desahuciada por la sociedad, mirada mal. El Señor sabía coger a todos los parias de la sociedad y se los llevaba a todos a casa. Vamos a comer juntos. ¡Ah, qué maravilla! Leprosos, cobradores de impuestos, a todos los de Hacienda, que todos les odiaban. Todos juntos. La segunda de las mujeres que encontramos... no, perdón, Rahab, esta era prostituta. Tamar tomó un hijo con su suegro, Ana, que está también esto complicado, complicado. Rahab, ahí está. La tercera de ellas, Ruth. ¿Quién es Ruth? ¡Una migrante! Ahí está, no tiene la sangre pura. Esta no es judía. No tiene la sangre tan pura como los demás. No, los inmigrantes para trabajar en el campo. Pero no pueden formar parte de nuestra sociedad. Perdón, hermanos, ¿no estaremos haciendo algo así como estaban haciendo ellos con la gente que viene con necesidades a nuestro país? ¿No estaremos pensando o mirando de otra manera a aquellos que llegan, en lugar de integrar, en lugar de acoger? Cuidado, Jesús nos da ejemplo de todo esto. Betsabé, conocemos la historia, engaña a su marido, se acuesta con el rey David y ala, pero nace Salomón y Dios no la rechaza, no rechaza a esta mujer. Y la última, la Virgen María, una jovencita, una adolescente, hermanos, que cuando pensamos en María siempre nos aparece como un poquito más mayor, pero debía de tener 12, 13 años. Tú imagínate con 12, 13 años que te dice que te vas a quedar embarazada en una sociedad patriarcal. ¿Qué le voy a decir yo a mi novio? No, es que ha sido el Espíritu Santo. Y claro, Dios tiene que mandar un ángel a José para decirle, oye, que es verdad, que lo que te está diciendo María es verdad, de todas las edades, de todas las condiciones. ¿Te has dado cuenta? Hoy lo que Dios tiene preparado para las mujeres. Y Dios tendría en ese nuevo reino que comienza una nueva etapa. Eso lo veremos después esta tarde, ¿vale? Después seguiremos con el tema de cómo Jesús trató personalmente a la mujer. El Señor os bendiga.